mientras Setsuna yacía en el suelo, miró el mundo a su alrededor, su destrucción parecía inevitable, y se preguntó si la humanidad ya había perdido. Vidra se burló, declarando que todos sus esfuerzos eran en vano. Sin embargo, Setsuna se negó a aceptar que todo había terminado. Con las últimas fuerzas que le quedaban, lanzó un simple puñetazo a Vidra, sorprendiéndose cuando el ataque en realidad afectó al dios de la muerte. Aunque solo fuera un poco, se quedó impactado al ver que un golpe de combate cercano de tan bajo nivel había funcionado contra el dios de la muerte, y que ni siquiera el dios de la muerte pudo desintegrarlo, pero ya era demasiado tarde. El cuerpo de Setsuna le fallaba y sabía que no podría continuar. Vidrach se preparó para dar el golpe final, burlándose de él, diciéndole que el tiempo de juego había terminado. Justo entonces, el colgante que Setsuna llevaba comenzó a brillar. Le recordó el regalo de su director. Su director le había dicho una vez que era el emblema del resurgimiento, que albergaba el espíritu de la torre en su interior. El colgante le daría la oportunidad de deshacer un arrepentimiento del pasado, si alguna vez llegaba a tener uno. Setsuna lo pensó por un momento, nunca se había arrepentido de nada en su vida, así que no estaba seguro de que alguna vez lo necesitara. Su director, leyendo sus pensamientos, simplemente sonrió y dijo: como era de esperarse del mejor graduado de la academia, pero recuerda, puede que llegue un momento en que necesites esto. Setsuna se detuvo, recordado por sus pensamientos de que su único arrepentimiento fue no haber tomado el camino de mago de combate cercano aquel día. La próxima vez juró que seguramente derrotaría a Vidrak. De repente se encontró de nuevo en un aula familiar donde había estado durmiendo. Se despertó de un salto, sorprendido por el golpe de Leo Unk. Leo le dijo que era su turno. Setsuna se sorprendió al ver a Leo, recordando que había desaparecido antes de que llegara el dios de la muerte. Al mirar alrededor, Setsuna se dio cuenta de que estaba de vuelta en la Academia de Magos. Parecía como si hubiera viajado 10 años atrás en el tiempo, al día de su amarga derrota, con la oportunidad de cambiarlo todo y vencer al dios de la muerte. Leo lo instó de nuevo, preguntándole por qué Setsuna estaba tan distraído en medio del ritual de elección. Setsuna volvió en sí y asintió, caminando hacia el frente de la clase donde varios maestros, junto con el director, estaban de pie. Una chica le susurró a otra que Setsuna estaba allí, y la segunda chica agregó que tenía aptitud para múltiples caminos de magia. El hombre frente a Setsuna abrió un libro que emitía una suave luz. Setsuna recordó que había diferentes caminos de magia, cada uno con su propio conjunto único de hechizos. Una vez que un mago elegía un camino para especializarse, sería difícil aprender hechizos de otros departamentos. Era muy parecido a tratar de creer en dos religiones diferentes a la vez. El hombre frente a él le pidió que eligiera el camino en el que quería especializarse. El hombre mostró su habilidad, con confianza, diciéndole a Setsuna que estaba seguro de que él lo elegiría. Setsuna lo pensó por un momento. Normalmente, habría elegido un camino de magia a distancia, que consistía en crear elementos para usar maná y disparar contra los oponentes. Esto permitía a los magos mantener la distancia de sus enemigos, minimizando el riesgo de ser atacados, y podía eliminar a múltiples oponentes a la vez con hechizos de área amplia. Se convertiría en el mago más fuerte si elegía magia a distancia. Pero eso no sería suficiente contra el dios de la muerte. Cuando Setsuna se apartó de la opción de magia a distancia, todos se sorprendieron. Leo, que estaba cerca, se preguntó qué estaba haciendo. Seguramente iba a escoger la magia a distancia. Todos cuestionaron por qué Setsuna elegiría la magia cuerpo a cuerpo, que parecía la opción más inútil. El hombre explicó que la magia cuerpo a cuerpo se centraba en fortalecer el cuerpo físico, se consideraba anticuada y solo efectiva en combate cercano. La comparó con alguien que era atacado por una lluvia de flechas y solo tenía una roca para protegerse. Le preguntó a Setsuna si realmente quería destruir su futuro. Setsuna sabía que al elegir magia cuerpo a cuerpo renunciaba a cualquier esperanza de convertirse en un mago reconocido. Sin embargo, esa era la única magia que podría ayudarlo a derrotar al dios de la muerte. No podía soltar esa esperanza. La sala quedó en silencio mientras todos lo observaban elegir magia cuerpo a cuerpo. Estaban impactados. Pero Setsuna estaba resuelto. Con este poder, derrotaría al dios de la muerte. Cuando Setsuna hizo su elección, hubo un jadeo colectivo de sorpresa y los estudiantes comenzaron a murmurar. Silas, el jefe del departamento de magia a distancia, cerró el libro con un suspiro, comentando que había planeado todo para Setsuna, creyendo que elegiría magia a distancia. Al hacerlo, Setsuna se habría convertido en el mejor mago y habría traído fama y gloria a Silas como su maestro. Setsuna, sin embargo, no se dejó afectar por los murmullos a su alrededor. Sabía que los planes de Silas, aunque grandiosos, no importarían en los próximos 10 años. El mundo solo tenía 10 años antes de la destrucción.
Y la primera aparición del dios de la muerte sería en solo 5 años, a pesar de poseer todos los recuerdos de su yo pasado. Satsuna carecía de la experiencia necesaria para el combate cuerpo a cuerpo, no tenía más opción que encontrar la manera de dominarlo en los próximos 5 años. Después de que el ritual se completó, se pidió a los estudiantes que regresaran a sus respectivos departamentos de magia. Satsuna, sin saber dónde estaba su aula, se preguntó a dónde necesitaba ir, buscó a Leo, pero no pudo encontrarlo. Decidió preguntarle a un chico cercano por direcciones, pero el chico, acompañado de una chica, lo apartó rápidamente, mencionando que llegaban tarde. Satsuna observó a los demás, que ya se movían o lo ignoraban, susurrando entre sus grupos. Se dio cuenta de que el camino por delante no sería fácil, pero estaba decidido a encontrar su camino. Un chico cercano comentó que los rumores sobre Satsuna siendo un prodigio podrían estar equivocados y que en realidad era otro chico adivinó que Satsuna solo quería ser el centro de atención, por eso eligió magia cuerpo a cuerpo. Satsuna reflexionó sobre cómo todos en la academia actuaban de manera tan diferente a antes y se dio cuenta de que todo era porque había elegido magia cuerpo a cuerpo. Decidió revisar el mapa, recordando que había un mapa de la academia en el jardín central. Mientras caminaba hacia allí, escuchó a alguien lanzar una bola de fuego y rápidamente se dio cuenta de que era una batalla. Una chica se defendía del ataque, apagando la bola de fuego con facilidad. Luego enfrentó a un chico, exigiendo que le entregara el objeto que su madre le había dado. 3 chicos la estaban intimidando, con el más grande sosteniendo un broche. Él afirmó con arrogancia que era un artefacto que contenía maná. Un segundo chico se burló, diciendo que era un desperdicio dárselo a una plebeya como ella y que ellos le darían mejor uso. Satsuna entendió rápidamente que la chica era del departamento de magia cuerpo a cuerpo y que estaba luchando contra 3 estudiantes del departamento de magia a distancia. El líder de los abusones levantó la mano burlonamente y le dijo a la chica que si quería recuperar el broche, tendría que quitárselo usando su inútil magia cuerpo a cuerpo. Luego la atacó de nuevo con múltiples bolas de fuego. La chica respondió activando su refuerzo físico, una habilidad central de la magia cuerpo a cuerpo, que mejoraba sus habilidades físicas. Aunque un cuerpo mejorado podía ayudarla a evadir ataques, sería inútil si el oponente estaba fuera de alcance, sin inmutarse. Luego invocó el poder que su madre había guardado durante años para conseguirle el broche. Les preguntó si realmente esperaban que simplemente entregara un objeto tan precioso sin luchar. Formó una manlade, y Satsuna reconoció de inmediato lo que era. Sin embargo, dudaba que fuera suficiente para contraatacar contra los 3. El chico del departamento de magia a distancia se burló de ella, afirmando que estaba temblando de miedo y preguntándose si siquiera podría alcanzarlo con esa hoja corta. La atacó de nuevo con una bola de fuego, obligándola a retroceder. La provocó, diciendo que tal como lo había predicho, ni siquiera sería capaz de tocarlos. Luego, con una sonrisa cruel, lanzó otra bola de fuego, preguntando si eso no era la analogía perfecta para toda su vida. Cuando la bola de fuego estaba a punto de golpearla, Satsuna corrió hacia adelante, levantando a la chica fuera de peligro. Le preguntó si sabía dónde estaba el aula de magia cuerpo a cuerpo y si podía mostrarle el camino. Uno de los chicos se dio cuenta de que era Satsuna quien había intervenido y supuso que él también había elegido magia cuerpo a cuerpo. El chico líder sonrió con malicia, diciendo que eran buenas noticias. Ahora podía aplastar a Satsuna a su antojo. Satsuna se mantuvo firme, con calma, afirmando que sabía que la magia cuerpo a cuerpo era considerada débil, pero como la había elegido para sí mismo, encontraría la manera de usarla. Agregó que el resultado de una batalla no dependía únicamente de la magia que un mago usara. La chica, preocupada por él, le rogó que se detuviera, recordándole que ellos eran mayores y él podría salir herido, pero el chico atacó, lanzando múltiples bolas de fuego contra él, declarando que ya era demasiado tarde. Satsuna se concentró, usando su refuerzo físico para concentrar su maná en sus piernas, se impulsó hacia adelante, esquivando las bolas de fuego con una velocidad increíble. Pensó que esto sería fácil, pero mientras se movía, se preguntó qué pasaría si intentaba algo más. Notó que el chico solo usaba bolas de fuego, lo que le llevó a creer que el fuego era el único elemento que el chico podía controlar. El chico le gritó que se callara, preguntando con rabia cómo Satsuna se movía tan rápido. Juró que no sería vencido por Satsuna. El chico, ahora furioso, creó una bola de fuego aún más grande con ambas manos, preparándose para atacar con todo su poder. Satsuna, sin embargo, invocó una espada de su maná y cortó la bola de fuego, dejando atónitos a los espectadores. La chica, con los ojos muy abiertos, preguntó si era posible cortar un hechizo de esa manera.
Satsuna explicó que una batalla entre magos en última instancia se reducía al control del maná. Recordó cómo, incluso sin una vasta reserva de maná, su precisión en el control de su maná lo había convertido en uno de los mejores. Sintió que el hechizo tenía más versatilidad de lo que había esperado y se preguntó qué pasaría si combinaba velocidad con poder. El chico apretó los dientes y declaró que daría un golpe aún más poderoso. El chico gordo le advirtió que se detuviera, mientras el segundo chico le advirtió que si el líder continuaba, un instructor podría intervenir. El chico los ignoró, diciéndoles que no lo detuvieran. Comenzó a cantar, y mientras lo hacía, Satsuna se lanzó hacia adelante, acortando la distancia en un instante, con un movimiento rápido. Le dio un poderoso puñetazo de maná al chico, haciéndolo retroceder. El chico dio un traspié hacia atrás y Satsuna apretó el puño. Pensando en lo útil que sería en combate cercano, uno de los chicos se preguntó si la magia cuerpo a cuerpo no era la magia más débil, y que la única diferencia era que Satsuna la estaba usando. ¿Cómo se había vuelto tan fuerte? Satsuna entonces pidió de vuelta el Brut. El chico gordo se lo entregó a regañadientes, decidiendo que era mejor no escalar más la pelea. Los dos chicos luego llevaron al herido lejos. Satsuna devolvió el Brut a la chica, diciéndole que era precioso para ella. Ella le apretó la mano en gratitud y se presentó como Hado Rocío. Lo saludó con calidez e incluso le extendió la mano para un apretón. Él se presentó mientras se daban la mano. Ella la movió con energía, comentando que sabía que él era famoso y que tenía afinidad por todos los caminos de la magia. Luego le preguntó por qué eligió magia cuerpo a cuerpo. Satsuna lo pensó por un momento, sabiendo que ella no le creería si le decía la verdad. En su lugar, le preguntó si podía decirle dónde estaba su aula, y se preguntó si la orientación para los nuevos estudiantes ya había comenzado. Ambos corrieron hacia el lugar, y Satsuna sintió que había algo injusto en ello. Después de todo, era la parte más remota de la academia. Mientras corrían, Hila le preguntó si podía enseñarle la espada de maná que usó antes. Satsuna explicó que simplemente aplicó su habilidad para controlar la magia a la técnica. Pensó que debería ser posible crear varios métodos de combate aplicando este control de diferentes maneras, como la desintegración de magia no parecía afectar esa técnica. Una vez que perfeccionara sus habilidades en magia cuerpo a cuerpo, debería poder enfrentarse al dios de la muerte. También tenía otro objetivo: prepararse para la inevitable invasión del dios de la muerte. Sus pensamientos vagaron de nuevo al pasado, a un momento en que tomaba té con el director. El director se había quitado los guantes para revelar 2 escuelas avanzadas de magia. Lo que sorprendió a Satsuna, aprendió que el símbolo en la mano derecha del director representaba la magia de invocación, pero también había un símbolo misterioso en su mano izquierda que Satsuna nunca había visto antes. Cuando Satsuna estaba a punto de preguntar por ello, el director respondió que lo explicaría a su debido tiempo y que confiaba a Satsuna el secreto, pero Satsuna nunca llegó a conocer la verdad. El director fue asesinado poco después de la llegada del dios de la muerte. El culpable fue el mismo dios de la muerte, que temía las habilidades del director. Satsuna creía que si podía descubrir el secreto del segundo camino de la magia, eso podría darle el poder de cambiar el destino del mundo. Hila lo condujo hacia un edificio, diciendo que había llegado a su destino. Satsuna meditaba en cómo podría llamar la atención del director con su magia de combate cuerpo a cuerpo. El instructor era exasperantemente crítico, aunque Satsuna no había llegado tarde. Sin embargo, aparecer con una chica parecía haber empeorado las cosas. Cuando Hila estaba a punto de explicar la situación, el instructor la interrumpió, declarando que los días de presumir de las buenas calificaciones de Satsuna habían terminado. Acercándose más, el instructor se burló, recordándole a Satsuna que él era parte de la división de magia de combate cuerpo a cuerpo, un marginado en la academia. Molesto, Satsuna apartó la mano del instructor, comentando que era irritante escucharlo. Cuestionó por qué un instructor de magia de combate cuerpo a cuerpo menospreciaría el mismo camino de la magia que se suponía debía enseñar. Enfurecido, el instructor agarró el cuello de Satsuna, exigiendo saber cómo se atrevía a replicar. Satsuna permaneció imperturbable, afirmando que la magia de combate cuerpo a cuerpo tenía un gran potencial. Esa era precisamente la razón por la que la había elegido. El instructor se burló, preguntándose cuánto tiempo podría Satsuna mantener su arrogancia. Dándose la vuelta, lanzó un desafío. Si Satsuna realmente creía en la magia de combate cuerpo a cuerpo, debía demostrarlo. Cerca, los estudiantes intentaban romper una gran piedra con su magia. Un chico retrocedió tambaleándose después de golpearla. Al darse cuenta de que ni siquiera había dejado un rasguño, el instructor gritó a la clase, preguntando qué estaban haciendo. Esta era su primera prueba para determinar su nivel de habilidad.
Explicó que dentro de cada roca había un cristal del tamaño de un pez y su tarea era extraerlo dentro del límite de tiempo. El fracaso resultaría en castigo cuando el tiempo asignado se acercara a su fin. Ninguno de los estudiantes había hecho ni una mella. Uno de ellos se quejó de que las rocas eran demasiado duras, mientras una chica se preguntaba cómo se suponía que debían tener éxito cuando apenas acababan de comenzar a aprender. Otro chico especuló que el instructor estaba desquitándose con ellos porque no había sido ascendido. El instructor entonces señaló a Satsuna, llevándolo hacia la roca más grande y desafiándolo a demostrar de lo que la magia de combate cuerpo a cuerpo era realmente capaz. Le dio solo 10 minutos, y la se sorprendió, señalando que la roca era incluso más grande que las otras y que 10 minutos no serían ni de cerca suficientes. El instructor simplemente sonrió con superioridad y mostró el temporizador, señalando que ya había pasado un minuto entero mientras hablaban. Satsuna dio un paso adelante, colocando su mano sobre la roca. El instructor se burló, preguntando si realmente creía que podía hacerlo. Burlonamente, le ofreció tiempo extra si Satsuna suplicaba perdón, pero Satsuna simplemente afirmó que lo terminaría en 10 segundos. El instructor se sorprendió e incluso Leila le instó a que no fuera ridículo. El instructor pensó para sí mismo, no solo la roca era enorme, sino que además era increíblemente densa. Incluso él necesitaría al menos 30 minutos solo para hacer una mella, pero Satsuna no se echó atrás, solo tenía 10 segundos. Con una mirada decidida, invocó un arma de combate cuerpo a cuerpo en su mano. Si quería captar la atención del director, necesitaba convertirse en el mejor estudiante en magia de combate cuerpo a cuerpo. Sin vacilar, cortó la piedra, sabiendo que no podía perder el tiempo en trivialidades. Después de que Setsuna golpeó la piedra, no pasó nada por un momento. El instructor, Sakeri, gritó que lo sabía, aunque Setsuna tenía potencial. Seguía siendo solo un estudiante. De repente, la piedra se rompió en pedazos. Setsuna entregó la piedra púrpura al instructor, comentando que tenía razón sobre los 10 segundos. El instructor quedó atónito e Ila tampoco podía creerlo. Se preguntaba cómo Setsuna había logrado extraer la piedra con tanta facilidad. Los otros estudiantes estaban igualmente asombrados. Algunos especulaban que Setsuna podría ser más fuerte que su propio instructor. Un chico incluso cuestionó si Setsuna era más poderoso que el mismo Sakeri. Sin embargo, el instructor desestimó esta idea, culpando a Setsuna de usar algún tipo de truco, afirmando que 10 minutos no serían suficientes para romper una roca tan densa. No había manera de que lo hubiera hecho de forma justa. Satsuna respondió con frialdad, diciendo que si a Sakeri le tomaba 10 minutos hacerlo, entonces quizá él también debería asistir a las lecciones con los otros estudiantes. Sakeri, visiblemente enojado por el comentario, estaba a punto de replicar cuando otro maestro, Lionel, apareció, agarrando a Sakeri por el cuello de la camisa. Lionel preguntó si estaba acosando a los estudiantes. Bostezando, Lionel continuó, diciendo que las payasadas de Sakeri en realidad lo habían hecho despertar. Aclaró que Setsuna no había hecho trampa, en cambio, había percibido el flujo de maná dentro de la roca y la había golpeado en su punto más débil. Lionel reprendió a Sakeri, preguntándose cómo un instructor podía ser tan ignorante de cosas tan básicas. Lionel se volvió hacia los estudiantes, anunciando que Sakeri ahora demostraría la guardia de maná, adoptando una postura de combate. Lionel comentó que, dado que Sakeri estaba tan seguro de su entrenamiento, estaba seguro de que la demostración no lo mataría. Sakeri, ahora visiblemente preocupado, protestó, pero Lionel lo empujó hacia atrás, enviándolo a estrellarse contra la pared del edificio a cierta distancia. Satsuna entendió que Lionel había roto la guardia de maná de Sakeri con facilidad. Dándose cuenta de lo formidable que era Lionel entonces dio una palmada en la espalda de Satsuna, elogiándolo por su impresionante habilidad. Dijo que para la magia de combate cuerpo a cuerpo, eso era más que suficiente, y Setsuna no necesitaba exigirse demasiado. Satsuna respondió con firmeza que no pensaba perder contra ningún otro departamento, y que apuntaría a ser el mejor estudiante y superar a todos. Lionel se rió ante la determinación de Satsuna. Ese es el espíritu, dijo, preguntándose si había algún hechizo en particular que le interesara aprender. Si era así, él con gusto se lo enseñaría. Lionel luego pensó para sí mismo por llamar a una mentalidad similar a un estudiante anterior. Reflexionó que Satsuna tal vez algún día representaría al departamento, pero por ahora era un rival que no se podía subestimar. Presentándose, Lionel declaró que era el instructor principal del departamento de magia de combate cuerpo a cuerpo, y les dio la bienvenida a todos, y que hoy estaban seleccionando a su representante para el próximo concurso intramuros. El concurso intramuros era una competencia entre los 8 departamentos mágicos, cada uno luchando por honor.
cada departamento seleccionaría a su representante y estos individuos elegidos se enfrentarían en un formato de torneo. Satsuna recordó que antes de viajar atrás en el tiempo, había ganado el concurso para el departamento de magia a distancia, ganándose la confianza del director. Esta era la razón por la que quería convertirse nuevamente en el representante. Sin embargo, Satsuna pronto notó una roca reforzada cercana. Lionel le informó que no solo les había mostrado el cristal, sino que había otro estudiante que había extraído uno similar usando solo su puño. Satsuna se dio cuenta de que ambos fragmentos de roca provenían de este estudiante. Drago, nuestro Drago, se acercó a Satsuna, llamándolo y preguntándose por qué alguien como él, un prodigio, se había unido al departamento de magia de combate cuerpo a cuerpo. Satsuna respondió que había una razón por la que necesitaba aprenderlo. Drago alzó la voz, burlándose de la idea. Preguntó qué esperaba Satsuna lograr con un cuerpo tan frágil. Drago luego reveló que su familia había estudiado magia de combate cuerpo a cuerpo por generaciones y que él había estado bajo un intenso entrenamiento físico durante 17 años. De repente desató su poder, haciendo que el suelo temblara mientras lanzaba un puñetazo al aire con tanta fuerza que todos pudieron sentir la presión. Con una expresión de autosuficiencia, golpeó hacia el rostro de Satsuna, desafiándolo a un duelo. Declaró que si Satsuna quería convertirse en el representante, tendría que demostrar su fuerza y determinación. Satsuna le recordó a Drago que el concurso intramuros era una prueba de habilidad, y que como el único estudiante de renombre en el departamento de magia de combate cuerpo a cuerpo, ya era un contendiente. Satsuna aceptó el duelo. Antes de que las cosas pudieran escalar más, Lionel intervino, anunciando que el duelo se programaría para una semana a partir de ese día. Drago, nada complacido, advirtió a Satsuna que no se echara atrás, diciéndole que si se hacía llamar mago de combate cuerpo a cuerpo, debía luchar con honor. Cuando Drago se fue, uno de los chicos se preguntó quién ganaría el duelo, mientras la chica expresaba su confianza en la victoria de Drago. Hila, sin embargo, preguntó a Satsuna si estaba seguro de poder derrotar a Drago. Satsuna negó con la cabeza, pensando que el poderoso cuerpo de Drago, perfeccionado durante años de entrenamiento, era demasiado para que él lo enfrentara en ese momento. Aún así, se marchó con la convicción de que había una manera. Hila, intrigada, preguntó a dónde iba. Curiosa, decidió seguirlo. Se adentraron en el bosque, deteniéndose frente a un árbol gigante. Hila aún no entendía lo que estaba pasando. Satsuna tocó el árbol, revelando que ese era su lugar secreto de entrenamiento. Cada vez que entrenaba allí, su fuerza se incrementaba 3 veces. Ella comentó que era un árbol increíble. Satsuna explicó que era el árbol del mundo que había echado raíces durante milenios. La luz verde emitida por el árbol envolvió a Satsuna, aceptándolo como uno de los suyos, y él también quedó bañado en la misma luz. Hila sintió curiosidad por la luz y Satsuna explicó que era la bendición del árbol del mundo que tenía el efecto de una recuperación acelerada para aquellos que eran aceptados por él. Creía que había encontrado este lugar antes de viajar atrás en el tiempo. Con la bendición del árbol del mundo, ya no necesitaba preocuparse por quedarse sin maná, podía entrar en diferentes mundos y someterse a un entrenamiento que lo empujara a sus límites físicos. Hila estaba asombrada, pero sabía que Drago había sido un mago de combate cuerpo a cuerpo desde su nacimiento. Sintió un fuerte deseo de recompensar a Satsuna por devolverle su broche, así que decidió ayudarlo espiando a Drago. La escena cambió a la sala de entrenamiento de magia de combate cuerpo a cuerpo donde algunos estudiantes, incluido Drago, estaban entrenando. Y la caminaba observando. Drago realizaba ejercicios con una enorme cantidad de peso. Después de terminar, preguntó a Lionel si quedaban rocas reforzadas. Lionel preguntó si Drago planeaba romper cada una de ellas. Drago respondió que no se trataba de romper, simplemente las estaba tomando prestadas. Colocó una cantidad significativa de peso sobre su espalda y comenzó a hacer flexiones, y la observaba asombrada, preguntándose si Drago era siquiera humano. Se cuestionó si realmente era tan fuerte y se preguntó si un simple puñetazo sería suficiente para desafiar a Satsuna. Investigó si Satsuna podría estar a la altura de Drago. Mientras tanto, Satsuna se sentó bajo un árbol leyendo un manual de artes marciales. Hila se le acercó, diciéndole que no era momento para sentarse a leer. Drago estaba haciendo flexiones con 5 rocas reforzadas sobre su espalda. Satsuna estuvo de acuerdo en que Drago era increíble, pero señaló que tal intensidad era un nivel apropiado para el entrenamiento físico. La tranquilizó, diciéndole que no había necesidad de preocuparse, era parte de su entrenamiento. Sus ojos se abrieron con curiosidad. Ella preguntó qué quería decir. Satsuna explicó que era un hechizo llamado constructor de cuerpo físico, que fortalecía el cuerpo y permitía un mayor control sobre los nervios al canalizar el maná, concentrando maná en sus piernas.
Podían aumentar la fuerza de las piernas, en sus puños, ganarían mayor poder en sus golpes, y si se concentraba en su cerebro, aumentaría la memoria. Arrojó el libro a un lado y le dijo que ya había memorizado todas las técnicas, así que estaba ansioso por probarlas. Notó una hoja caída y con una rápida patada, usó su poder para cortarla a la mitad, incluso creó su fuerza de espada para cortar las otras hojas. Ila admiró lo increíble que era y lo rápido que había aprendido esos movimientos. Satsuna comentó que no era ni de cerca suficiente y de repente sintió un dolor agudo que lo hizo caer de rodillas. Había aparecido una herida en su mano. Ila se preguntó de dónde había salido la herida, pero Satsuna le aseguró que estaba bien. Luego la luz verde del árbol del mundo lo envolvió, y explicó que con el impulso físico, estaba intencionalmente llevando sus músculos hasta su punto de ruptura, podía concentrarse en la recuperación, lo que permitiría que su cuerpo se fortaleciera y sanara más rápido. La herida sanó ante sus ojos. Ila preguntó si realmente necesitaba llegar tan lejos. Satsuna respondió que no podía ponerse al nivel de Drago con métodos de entrenamiento normales, ya que Drago había pasado mucho más tiempo entrenando que él. Con solo una semana antes del duelo, Satsuna estaba decidido a repetir el proceso 1000 veces. Ila se sorprendió y preguntó cómo podía soportar un entrenamiento tan duro incluso una sola vez, y mucho menos 1000 veces. Satsuna respondió que no era necesario ser perfecto, pero que cuando estaba entrenando, recordaba los días en los que ni siquiera podía manejar la magia. Se había dedicado a entrenar cada día, incluso cuando fracasó muchas veces, nunca se rindió consigo mismo y siguió creciendo, mejorando poco a poco. Podía soportarlo porque, mientras supiera que estaba mejorando, era soportable. Después, ambos continuaron entrenando juntos, y durante sus descansos, Ila pensaba en él. La gente solía decir que había nacido con talento, pero en realidad, trabajaba más duro que cualquiera. Actualmente, estaba levantando una enorme cantidad de peso mientras hacía flexiones. Finalmente, llegó el día del duelo. Satsuna se enfrentó a Drago frente al campo de batalla. Con una gran multitud observándolos, Drago comentó que era bueno que Satsuna no hubiera huido a esconderse. Satsuna respondió que no lo haría y que realmente quería ser el representante del departamento. Ila preguntó si ambos estaban listos y, mientras se miraban fijamente, ella dio la señal para comenzar el duelo. Satsuna inmediatamente se apresuró a atacar a Drago. Satsuna lanzó un gancho de izquierda a Drago, quien lo bloqueó usando sus manos como barrera. A pesar de la defensa, Drago fue empujado hacia atrás por el impacto. Satsuna se dio cuenta de que Drago había usado el Malagar para bloquear el ataque. Drago rápidamente contraatacó con un puñetazo tan poderoso que la presión de este pudo ser sentida por el público, dejándolos incapaces de siquiera ver el ataque venir. Ila estaba preocupada por Satsuna. Cuando la polvareda de la batalla comenzó a despejarse, se reveló que Satsuna había evitado el puñetazo sin esfuerzo. Los estudiantes que observaban el duelo quedaron atónitos y se preguntaron si los dos realmente se habían sometido al ritual de la elección solo una semana atrás. Satsuna le dijo a Drago que, si el puñetazo hubiera acertado de lleno, definitivamente habría recibido algo de daño. Drago, claramente frustrado, lanzó varios puñetazos más. Satsuna los bloqueó y esquivó, lo que solo enfureció más a Drago. Drago gruñó, preguntando si la defensa era todo lo que Satsuna podía hacer, burlándose de él por tener un cuerpo tan débil. Ila sintió que la semana de entrenamiento no había sido suficiente para que Satsuna derrotara a Drago. Lionel observó que parecía que Satsuna estaba perdiendo el duelo desde el principio. Drago lanzó otra patada hacia Satsuna, pero Satsuna la bloqueó una vez más. Lionel notó que Satsuna probablemente estaba usando su control de mana para desviar los ataques de Drago. Drago, cada vez más irritable, soltó que tipos como Satsuna siempre miran por encima a la magia de combate cuerpo a cuerpo. Continuó diciendo que su familia había sido menospreciada y humillada simplemente porque eran conocidos por la magia cuerpo a cuerpo. En un arranque de ira, Drago conjuró una espada, declarando que derrotaría a Setsuna sin duda. Setsuna respondió invocando su propia espada, y los dos corrieron el uno hacia el otro, sus espadas chocando en un poderoso golpe. Drago siguió con varios tajos rápidos, pero Setsuna saltó hábilmente y esquivó cada uno. Finalmente, Setsuna asestó un tajo propio, pero Drago saltó para atacar una vez más. Satsuna evadió y el suelo bajo ellos se agrietó con la fuerza de su choque, mientras Drago cargaba de nuevo. Satsuna recordó las palabras de dos chicos que lo habían criticado por provocar una pelea con Drago y por elegir la magia cuerpo a cuerpo. Satsuna entonces le dijo a Drago que entendía de dónde venía, pero que él apuntaba a algo mayor. Drago, confundido, no entendió lo que Setsuna quería decir. Con eso, Satsuna rompió la espada de mana de Drago con un golpe preciso.
Drago quedó momentáneamente atónito por el ataque, pero en el siguiente instante, contraatacó y golpeó a Setsuna una vez más. Usando la aceleración de impulso físico, Setsuna aumentó su velocidad y contraatacó con un ataque, y se dio cuenta de que los ataques de Setsuna comenzaban a tener efecto en Drago. Lionel pensó que Drago estaba actuando admirablemente, pero la manipulación de mana y los aumentos físicos de Setsuna resultaban igual de impresionantes. Lionel no podía esperar para ver quién saldría victorioso, sabiendo que para romper la sólida defensa de Drago, Setsuna necesitaría crear una abertura. Mientras Setsuna se apresuraba a atacar a Drago, Drago conjuró otra espada, cortando hacia él en un ataque de ira. Sintiendo el peligro, Setsuna esquivó rápidamente el ataque. El golpe de Drago golpeó el suelo con una fuerza inmensa, haciéndolo añicos. Al ver esto, Drago sonrió con suficiencia y declaró con confianza que Setsuna no sería capaz de escapar con esas piernas suyas. Impulsado por la furia, apretó los puños con fuerza, haciendo que Hila se preguntara qué planeaba a continuación. Drago cargó hacia adelante y lanzó un puñetazo a Setsuna, pero cuando el puñetazo impactó, resultó ser nada más que una posimagen de él, el verdadero. Setsuna ya estaba en el cielo. Desde arriba, explicó que, al concentrar mana en un punto específico, uno podía crear una posimagen para engañar a su oponente sin perder otro momento. Setsuna se movió a una velocidad increíble. Mientras Drago se preparaba para otro ataque, Setsuna declaró: "Terminemos con esto". Con eso, desató un poderoso tajo contra Drago. El público quedó en shock y Lionel se preguntó si Setsuna había aprovechado el movimiento durante el ataque. Ambos habían sido increíblemente impresionantes. Lionel entonces anunció que el combate había terminado y declaró a Setsuna como el ganador, mientras Drago yacía en el suelo tras el tajo final. Hila estaba encantada de ver este resultado. Para sorpresa de todos, Drago lentamente se puso de pie. El público jadeó, asombrado de que pudiera levantarse después de un golpe tan devastador. Era evidente cuán fuerte era realmente Drago. Sin embargo, Drago estaba furioso con Setsuna, pensando que él se había contenido en el ataque final para evitar una herida fatal. Setsuna extendió su mano para ayudarlo a levantarse. Drago, todavía lleno de ira, le preguntó por qué estaba luchando. Setsuna hizo una pausa por un momento antes de responder, diciendo que luchaba para no perder ante nadie ni ante nada, y que iba a seguir haciéndose más fuerte. Drago, reconociendo su fuerza, dijo: "Así que por eso era tan fuerte". Luego aceptó su derrota. Setsuna respondió que Drago había sido realmente un digno oponente y que creía que Drago sería de gran ayuda en la lucha contra el dios de la muerte. Lionel se acercó, diciéndole a Setsuna que debía haber estado increíblemente decidido para enfrentarse a Drago a tan corta distancia. Luego levantó la mano de Setsuna, declarando que, basándose en los resultados del combate, Setsuna sería el representante del departamento de magia cuerpo a cuerpo. Unos días después, Lionel llevó a Setsuna a una sala, diciéndole que estaba a punto de conocer a los representantes de los otros departamentos. Lionel le advirtió que él era la última persona que debería estar dándole consejos a Setsuna, pero que simplemente no causara problemas. Setsuna le aseguró que no lo haría. Luego entró en la sala donde 7 representantes lo esperaban. Un chico con gafas miró a Setsuna y se preguntó en voz alta si el departamento de magia cuerpo a cuerpo participaría ese año también. Comentó sobre su descaro. Setsuna reconoció al chico como Noel del departamento de magia de mejora. Noel se acercó, colocando su pierna sobre la de Setsuna y presionándola hacia abajo. Lo provocó diciendo que serían rivales en el primer combate, y que en los últimos 100 años, ningún participante de magia cuerpo a cuerpo había ganado el concurso. Sugirió que Setsuna simplemente se sentara en la esquina a levantar pesas en su lugar. Setsuna, imperturbable, respondió moviendo su pierna para presionar contra la de Noel, comentando: "Parece que el departamento de magia de mejora tiene una forma única de saludar a los demás, así es como se hace aquí". Noel se enfureció, pero Setsuna respondió con calma que no le importaban los últimos 100 años. "Seré el campeón este año". Noel, claramente frustrado, se burló y le dijo que siguiera soñando. En ese momento, el director entró en la sala y sonrió, comentando que era agradable verlos a ambos tan motivados, pero que guardaran su energía para el combate real. Mientras todos los representantes se ponían de pie para mostrar respeto al director, Setsuna reflexionó que el director aparecía en este momento, tal como lo había hecho en su vida pasada.
El director se paró frente a ellos y una dama de cabello rosa lo saludó cordialmente, diciendo que haría lo mejor para enorgullecer al director durante el concurso interno. Satsuna la reconoció como Carol del departamento de magia de invocación. Ella era alegre y había demostrado ser una oponente formidable. Durante el concurso interno en el que participó en su vida pasada, aunque él se había contenido entonces, eso no significaba que debiera subestimarla ahora. El director comenzó felicitándolos a todos por ser elegidos como representantes de sus respectivos departamentos de magia. Expresó su alegría al ver a los 8 talentosos estudiantes reunidos en una sola sala. Luego les informó que los enfrentamientos para el concurso interno habían sido determinados al azar y se llevarían a cabo 1 contra 1 en un formato de torneo. El primer combate sería entre los representantes de magia cuerpo a cuerpo y de magia de mejora. El segundo combate presentaría a los representantes de magia de sanación y de magia de elevación. El tercer combate enfrentaría a los representantes de magia de formación y de invocación. Finalmente, el último combate involucraría a los representantes de magia irregular y de magia alquímica. El director también mencionó que el concurso era una oportunidad para que experimentaran de primera mano diferentes especializaciones mágicas. Los combates se llevarían a cabo en 10 días, dándoles tiempo para entrenar y descansar. Esperaba con interés ver sus batallas. Los estudiantes se inclinaron en señal de acuerdo. Mientras lo hacían, Setsuna sintió que esta podría ser su oportunidad de hablar con el director. Cuando el director comenzó a irse, Setsuna lo llamó. El director lo reconoció como el representante del departamento de magia cuerpo a cuerpo. Setsuna se presentó y preguntó si podía hacer una petición. Si ganaba el concurso, se le permitiría aprender la magia del director. El director, sorprendido, respondió que, dado que Setsuna era un estudiante de magia cuerpo a cuerpo y él era un invocador, no creía que su magia pudiera serle de mucha ayuda, pero Setsuna aclaró que estaba interesado en aprender sobre su segunda especialización. La expresión del director cambió y se mostró visiblemente irritado. Murmuró y preguntó, ¿dónde escuchó eso? La demostración de poder formidable de Setsuna era evidente y parecía algo sospechosa. Sin embargo, si quería encontrar una manera de derrotar al dios de la muerte, no podía darse el lujo de echarse atrás en ese momento. No podía explicar del todo por qué, pero si el departamento de magia cuerpo a cuerpo ganaba el concurso por primera vez en un siglo, cambiaría la forma en que el mundo los veía. Lo que estaba pidiendo a cambio no era demasiado. El director respondió que no parecía que Setsuna tuviera motivos ocultos, así que aceptó permitirle probar sus habilidades si ganaba el concurso. Setsuna se inclinó para agradecerle. El director le advirtió, sin embargo, que no sería fácil de ninguna manera. Setsuna respondió con determinación, expresando su intención de ganar el concurso y recibir las enseñanzas del director. El director se alejó, apreciando el espíritu de Setsuna. Más tarde esa noche, Setsuna se sentó solo afuera, comiendo algo delicioso y reflexionando sobre sus 10 años en la academia. Se dio cuenta de que no había habido mucho que hacer en su tiempo libre durante esos años. Decidió agradecer a Hila por recomendarle la comida. Decidido a prepararse lo mejor que pudiera en los 10 días previos al concurso, se concentró en su objetivo. De repente, alguien le dijo que no había necesidad de preocuparse por las preparaciones. Justo antes de que un puño gigante cayera hacia él, bloqueó el ataque con su mano y rápidamente creó distancia, solo para darse cuenta de que era un golem. Noel estaba detrás de todo. Observando desde un lugar oculto, notó que no estaba nada mal, pero había usado el punto ciego de Setsuna a su favor. Setsuna entendió que el golem había sido creado por Noel, quien había usado su poder para convertir la vida en piedra. Le preguntó qué pretendía hacer después. Noel respondió que deberían terminar lo que habían empezado antes y no esperar el combate oficial contra un mago de combate cuerpo a cuerpo. Invocó varios golems para atacar por detrás y declaró que Setsuna debía pagar el precio por humillarlo. Setsuna respondió con calma que Noel se había buscado eso. Mientras sonaban las campanas, Noel decidió detenerse, diciendo que no se vería bien que otros lo vieran acorralando a un oponente débil e indefenso. Despidió a los golems y se marchó, amenazando con aplastar a Setsuna aún más a fondo en el próximo combate. Setsuna se dio cuenta de que Noel era muy talentoso, controlando varios golems a la vez. Sin embargo, su atención se dirigió al pan que había caído durante el enfrentamiento, sabiendo que ahora no podría disfrutarlo. Al día siguiente, en el departamento de magia de combate cuerpo a cuerpo, Lionel se dirigió a los estudiantes. Dijo que antes del concurso interno, analizaría la batalla entre Drago y Setsuna. Luego les preguntó a ambos si habían identificado sus debilidades. Ambos asintieron en acuerdo. Lionel pidió a Drago que fuera primero,
Drago respondió que su control, tanto de su maná como de sus emociones, había sido inestable. Cuando Lionel se volvió hacia Setsuna, este respondió que su fuerza física era insuficiente y que, en términos de fuerza, Drago lo había superado. Lionel apreció su honestidad y les recordó que el crecimiento era imposible sin enfrentar sus debilidades, los animó a centrarse en esas carencias durante el próximo combate. Hila levantó la mano y le preguntó al maestro si el combate también serviría como una forma de entrenamiento para él. Concurso interno, Lionel sonrió y respondió que era una buena pregunta. Mencionó que el primer combate de Setsuna sería contra el Departamento de Magia de Mejora. Según Setsuna, la habilidad de Noel residía en comandar un gran número de golems, y dado que los golems tenían forma física, enfrentarlos no sería muy diferente a enfrentarse a un mago de combate cuerpo a cuerpo. Lionel dio instrucciones a ambos estudiantes. Le dijo a Drago que se concentrara en su velocidad porque en el próximo combate atacaría a Setsuna desde múltiples direcciones para simular un grupo de golems. En cuanto a Setsuna, debía bloquear los ataques de Drago y practicar los contraataques. Drago se preparó y dijo que no sería como la última vez. Setsuna respondió que esperaba lo mismo. Drago se lanzó hacia adelante para golpear a Setsuna, pero este esquivó el ataque. Drago se preguntó si Setsuna pensaba que atacaría por la derecha. Pero, antes de que pudiera reaccionar, Setsuna fue golpeado con la segunda mano de Drago. Setsuna se dio cuenta de que había sido un poco lento. Lionel elogió a Drago, señalando que había logrado un buen equilibrio entre velocidad y poder. Drago también fue elogiado por su defensa, y Lionel le indicó que usara el juego de pies para contrarrestar los movimientos de Setsuna. Setsuna estuvo de acuerdo y retrocedió, preparándose para golpear a Drago. Después de un rato, ambos estaban tumbados en el suelo. Exhaustos, Drago agradeció a Setsuna por el combate. Lionel se acercó a ellos y dijo que sus movimientos habían sido buenos. Creía que en solo unos días podrían manejar golems sin problema. Les entregó botellas de agua y Setsuna, tomando una, dijo que no bajaría la guardia. Lionel observó, señalando que Drago tenía una base sólida. Setsuna tenía instintos excepcionales y ambos estaban mejorando rápidamente. Finalmente, llegó el día del concurso. El público estaba emocionado y el presentador anunció que este era el 781º concurso interno de los 8 estudiantes que representaban los departamentos de la academia. Quien reinaría supremo. Tanto Setsuna como Noel estaban frente a frente, listos para el combate. El presentador se dirigió al público, diciéndoles que podían apostar por los concursantes. La mayoría del público apostaba por Noel, y se preguntaban quién apostaría por el mago de combate cuerpo a cuerpo. Un chico que anteriormente había sido derrotado por Setsuna se le acercó y le dijo que debía ganar la batalla y asegurarse de mostrarle a todos quién mandaba realmente. Mientras tanto, el público notó a Octar del departamento de magia a distancia llegando con un hombre completamente tranquilo a pesar de su próximo combate. Estaba claro que el ganador de este enfrentamiento se enfrentaría a Octar después. El presentador luego anunció que el escenario cambiaría aleatoriamente para cada combate y que para este, el escenario sería un desierto. Noel se burló de Setsuna, diciendo, parece que la suerte tampoco está de su lado. Unos niños en el público animaban a Noel, convencidos de que Setsuna, al ser del departamento de combate cuerpo a cuerpo, sería fácil de vencer. Otro chico expresó lo bien que se sentía enfrentarse al departamento más débil de la academia. Hila, al escuchar los comentarios, les gritó que se callaran. Prometió que verían si todavía pensaban que el departamento de combate cuerpo a cuerpo era el más débil después del combate. Mientras se enfurecía hacia ellos, Lionel intervino para calmarla. Finalmente, el presentador anunció que comenzara el combate. Noel recogió una piedra y le preguntó a Setsuna si sabía qué era. Setsuna se preguntó si era un trozo de roca fortificada. Noel confirmó, diciendo más precisamente, cuando se combina con la arena, crea golems. Como si fuera una señal, un golem hecho de roca fortificada apareció, impenetrable a las espadas. Noel luego mostró una bolsa llena de las mismas piedras y las esparció por el área. Mientras varios golems surgían, Noel le dijo a Setsuna que verían cuánto tiempo podía resistir. Hila, mirando sorprendida, no podía creer cuántos golems había invocado Noel. Noel explicó con arrogancia que en el desierto podía crear tantos golems como quisiera, y que Setsuna ni siquiera se acercaría a igualarlo con magia de combate cuerpo a cuerpo. Un chico en el público dijo que era obvio cuál sería el resultado del combate. Mientras otro chico a su lado se burlaba de Setsuna, Noel entonces se dirigió a Setsuna, preguntándole si tenía algunas últimas palabras. Setsuna respondió que era decepcionante, pensaba que Noel sería mejor que eso. Noel, sorprendido por su respuesta, quedó momentáneamente atónito antes de enviar a los golems a atacar. Mientras los golems avanzaban,
Una nube de polvo llenó el aire, y Noel dijo con arrogancia que ese era el precio que pagaba por atreverse a provocarlo. El público, incapaz de ver a través del polvo, se preguntaba qué estaba pasando. No podían distinguir nada en el suelo debido a la arena arremolinada en el suelo. Satsuna concentró su maná y comenzó a derribar a los golems uno por uno. Había dominado cómo demolerlos hacía años, murmuró. El público estaba sorprendido e incluso Noel parecía atónito ante la demostración. Noel rápidamente creó más golems y los envió a cargar contra Satsuna. Satsuna, sin embargo, permaneció tranquilo mientras se acercaba a Noel, y en combate cuerpo a cuerpo, ninguna otra escuela de magia puede vencer a la de combate cuerpo a cuerpo, dijo. En otras palabras, los golems con sus movimientos predecibles no son rival para mí. Volvió a atravesar a los golems, haciendo que Noel entrara en pánico. Noel gritó que podía crear más y que Satsuna no tenía que ser tan ridículo. Pero Satsuna continuó su avance, finalmente alcanzando a Noel. Parece que la suerte no estaba de su lado, dijo, dando un puñetazo que hizo que Noel saliera volando. Un chico en el público se preguntó qué acababa de pasar mientras la mujer a su lado no podía ver nada debido al polvo. El público miraba el suelo, tratando de entender el progreso del combate y determinar al vencedor. Cuando el polvo se disipó, vieron que el ganador era Satsuna. Satsuna, respirando con dificultad, pensó para sí que había logrado ganar el primer combate con facilidad, y llena de alegría, lo animó. Un chico que hablaba con sus amigos preguntó si había escuchado bien. ¿El mago de combate cuerpo a cuerpo realmente había ganado después de tantos años? Una de las clases sugirió que tal vez Noel se había quedado sin maná por invocar tantos golems. Varios estudiantes especularon sobre lo que había pasado, preguntándose cómo Satsuna había logrado ganar. Silas no parecía contento y dijo que Noel no había perdido porque cometió un error, sino porque Satsuna simplemente era más hábil que él. El estudiante a su lado dijo que la batalla con un representante de la magia de combate cuerpo a cuerpo había resultado ser más interesante de lo esperado, pero sugirió que se deberían haber puesto medidas de seguridad. El segundo combate comenzó y fue feroz. Después de ver el combate, Satsuna se acercó a Hila y ella lo felicitó, preguntándole si iba a haber el siguiente combate. Él respondió que sí, explicando que eso le ayudaría a prepararse para las próximas batallas. Sabía que el segundo combate sería entre los representantes de magia de invocación y magia de formación. El presentador anunció que la representante de magia de invocación, Carol, tenía la ventaja mientras el representante de magia de formación seguía intentando acortar la distancia con su oponente. Observando la batalla, Satsuna pensó que aunque el representante de magia de formación estaba perdiendo, sus movimientos eran impresionantes y podrían valer la pena intentar en una batalla contra magia de combate cuerpo a cuerpo. Y la comentó que aunque la magia que se usaba se veía llamativa y genial, ella aún quería volverse más fuerte usando magia de combate cuerpo a cuerpo. Setsuna entonces le preguntó por qué eligió la magia de combate cuerpo a cuerpo, ya que debía de tener potencial en otras escuelas de magia también, y la entonces compartió un incidente de su infancia. Explicó que cuando jugaba con su hermanito, fueron atacados por un oso. En ese momento, pensó que estaban perdidos. Pero un mago de combate cuerpo a cuerpo vino a rescatarlos, encontró a aquel mago tan genial y fuerte, y decidió en ese instante que quería ser como él, volvérselo bastante fuerte para ayudar a otros en necesidad. Admitió que sonaba infantil, y estaba un poco avergonzada. Satsuna la tranquilizó, diciendo que eso no era infantil en absoluto. Las personas pueden volverse infinitamente más fuertes cuando tienen un objetivo en mente. Hila le preguntó si realmente creía eso, a lo que él asintió. En ese momento, Leo vino a encontrarse con Satsuna. Satsuna pensó que Leo era el estudiante más hábil del departamento de magia a distancia, solo superado por él mismo. Leo felicitó a Satsuna por su combate, reconociendo que aunque era del departamento de combate cuerpo a cuerpo, el poder de Satsuna era impresionante. Luego preguntó quién era la chica sentada junto a Satsuna. Leo hizo una pausa como si no estuviera seguro de sus palabras y preguntó si se entendían entre ellos. Satsuna estaba confundido por la pregunta de Leo, y la respondió rápidamente, diciendo que ella no era lo que pensaban, y se levantó para irse. Mientras se alejaba, se preguntó si Leo era amigo de Satsuna y sugirió que debían sentarse juntos y disfrutar del resto de los combates. Satsuna se quedó preguntándose qué había pasado con su reacción. Leo se sentó junto a Satsuna y Satsuna le preguntó por qué Oktar se había convertido en el representante de magia a distancia en lugar de él. Satsuna expresó sorpresa ya que Leo era claramente muy hábil. El ánimo de Leo cambió y se puso un poco triste. Explicó que no era una excusa, pero Oktar era increíblemente astuto.
Leo confió en que Octar lo había engañado para que renunciara y tomara el papel de representante del departamento. Leo instó a Satsuna a tener cuidado y no bajar la guardia cuando tratara con Octar. Setsuna supuso que Octar era del tipo que se detenía ante nada para conseguir lo que quería, así que tendría que ser cuidadoso al enfrentarse a él. La escena luego cambió a Octar, quien miraba una caja de flores con una extraña sonrisa en el rostro. Durante el torneo, el presentador anunció que el primer combate de la muy esperada segunda ronda del concurso interno sería entre el representante de magia a distancia y, en este escenario, en el momento en que un competidor caiga, no solo perderá el combate, también enfrentará un sistema de puntuación punitivo. Drago se sentó junto a Lionel, mencionando que sería difícil para él siquiera acercarse a Octar. Lionel comentó que Drago estaría en desventaja en este combate también. Octar, sentado con Silas, comentó sobre el impresionante escenario que había preparado para el combate. Como era de esperar del jefe del departamento de magia a distancia, Silas agregó que haría que Satsuna lamentara amargamente su decisión y se diera cuenta de lo tonto que fue al elegir magia de combate cuerpo a cuerpo. Octar respondió que el arrepentimiento solo sería posible si Setsuna siquiera lograba comenzar el combate. El presentador anunció que casi era hora de que comenzara el combate. La escena luego cambió a 10 minutos antes en la sala de espera de los concursantes, y la llamó a la puerta antes de entrar y preguntó cómo se sentía Satsuna, preocupada por su bienestar. Él respondió que estaba bien como siempre y luego le pidió que mirara el jarrón frente a ella. Mientras lo hacía, él explicó que era un artefacto mágico activado por el tacto. En el momento en que ella entrara en contacto con él, absorbería una gran cantidad de su maná. Sorprendida, se preguntó por qué un objeto tan peligroso había sido colocado allí. Él le dijo que estaba destinado a incapacitarlo antes del combate. Marcando el séptimo intento de su vida, ella le preguntó si había resultado herido, a lo que él la tranquilizó, diciéndole que no se preocupara, que él se había encargado de todo. Sabía que este era el trabajo de Octar, quien había sido meticuloso, sin dejar ningún rastro que pudiera señalarlo. De repente, se oyó un golpe en la puerta. 3 niños entraron sosteniendo un ramo y pidiéndole a Hila que se lo entregara a Satsuna. Hila se preguntó qué hacían los niños allí. Un chico explicó que habían sido enviados por un hombre para entregárselo. Cuando miraron alrededor, se dieron cuenta de que no había nadie allí. Hila pensó que hubiera sido mejor si Satsuna hubiera recibido el ramo él mismo. El chico mencionó que la persona que les pidió entregarlo había sido bastante insistente. Cuando uno de los niños que sostenía el ramo comenzó a sentirse mareado y lo dejó caer, Satsuna notó marcas en su cuello que le recordaron algo que había visto durante la guerra. Inmediatamente pateó el ramo lejos. Hila, alarmada, preguntó qué pasaba. Satsuna explicó que las flores provenían de una planta venenosa llamada Venium. La condición de los niños no parecía buena, y Satsuna estaba lleno de ira. Murmuró para sí mismo con rabia sobre hasta dónde podían llegar algunas personas para manipular relaciones. Sabía que si los niños no eran tratados de inmediato, no sobrevivirían, pero también entendía que solo un mago de sanación podría identificar y tratar adecuadamente el veneno. Hila, igualmente preocupada, dijo que sus vidas estaban en peligro. Satsuna salió rápidamente, diciéndole que se mantuviera alejada de los niños también, ya que estar demasiado cerca podría exponerla al veneno. Hila le aseguró que estaría bien. Luego sacó un broche, pidiéndole que confiara en ella. Satsuna se dio cuenta de que era un artefacto mágico capaz de contener maná, y le explicó que su madre había infundido hechizos de sanación en el broche para emergencias como esa. Intentó curar a los niños y Satsuna notó que las marcas en su piel estaban disminuyendo lentamente, y la mencionó que su madre le había dado el broche para emergencias, aunque nunca imaginó que se usaría en una situación así. Satsuna sintió, agradecido por su ayuda. Luego usó sus poderes para alejar el ramo envenenado, jurando encargarse del resto. Él sabía que el Venium emitía el mayor veneno cuando florecía, y que debía ser eliminado antes de que la situación empeorara. Sin embargo, si intentaba deshacerse de él frente a una gran multitud, el veneno se propagaría, poniendo en peligro a todos los presentes. El veneno también lo estaba afectando, así que lanzó el ramo hacia el árbol del mundo, esperando que allí fuera destruido. Con un aumento de poder, lo golpeó, cortando la planta tóxica y enviándola hacia el cielo, lejos de la arena. Mientras la observaba arder, sintió que el veneno comenzaba a disiparse y su fuerza regresaba. Mientras tanto, en la arena, la multitud murmuraba sobre la ausencia de Satsuna. Algunos incluso suponían que había caído presa del miedo. Un presentador, comprobando la hora, declaró que Satsuna sería descalificado. Justo cuando estaba a punto de anunciar a actor como el ganador, Satsuna apareció.
Interrumpiéndolo y declarando que el combate estaba lejos de terminar, Actor le dio una extraña sonrisa. Al ver la llegada de Setsuna, Actor parecía complacido con el regalo que había preparado para felicitar a Setsuna por ganar la primera ronda, asegurando que era exactamente de su agrado. Setsuna, sin embargo, señaló que Actor estaba usando tácticas deshonestas, no solo le había enviado veneno, sino que también había involucrado a niños inocentes en el plan. Actor fingió ignorancia, afirmando que no tenía idea de lo que Setsuna estaba hablando. Enfurecido, Setsuna apretó los puños. Actor continuó, diciendo que no había necesidad de molestarse tanto por algo tan trivial. De hecho, los niños estarían orgullosos de saber que habían formado parte de la victoria de Actor. Esto solo alimentó aún más la ira de Setsuna. El presentador entonces llamó a comenzar el combate. Actor atacó de inmediato usando magia de estrella mutilada, pero Setsuna la esquivó hábilmente. Drago, mirando desde la banda, se preguntó si algo le había pasado a Setsuna de camino a la arena, pues su maná parecía estar en desorden. Setsuna se dio cuenta de que el árbol del mundo había purificado en su mayoría su cuerpo del poderoso veneno, pero el veneno residual aún impedía que su cuerpo funcionara correctamente. Una serie de ataques se dirigieron hacia él, pero Setsuna saltó y los esquivó todos. Actor, que claramente apenas comenzaba, se burló de él, afirmando que el representante del departamento de magia cuerpo a cuerpo solo sabía defenderse. Silas, mirando desde el margen, susurró para sí mismo que era bueno haber arreglado todo a favor de Actor. Incluso si Setsuna daba lo mejor de sí, no sería capaz de ganar este combate. Setsuna notó que Leila aún no había llegado y se preguntó si los niños estaban bien. Actor lo provocó diciendo que no podía concentrarse en la batalla y sugirió que Setsuna parecía estar cansándose. Un chico en el público comentó que huir parecía ser lo único que los representantes de magia cuerpo a cuerpo sabían hacer. Otro chico a su lado se preguntó qué esperanzas tenía Setsuna de vencer a la magia de largo alcance. Actor atacó de nuevo, jactándose de que estaba listo para terminar esto. Setsuna, decidido a bloquear el ataque con su guardia de maná, se preparó, pero justo cuando intentó activarla, su guardia de maná se rompió y quedó gravemente herido. Actor rió, burlándose de la pobre condición de Setsuna y llamándolo un espectáculo lamentable. Setsuna, esforzándose por ponerse de pie, preguntó a Actor por qué se había detenido. Cuestionó cuando el departamento de magia de largo alcance había mostrado alguna vez debilidad. ¿Por qué Actor no lo estaba llevando a su límite y derrotándolo por completo? En su lugar, Actor solo estaba moviendo la boca. Setsuna, a pesar de sus heridas, trataba de entender qué tramaba en realidad Actor. Actor sonrió con malicia, dándose cuenta de que Setsuna analizaba cada uno de sus movimientos incluso mientras se defendía de sus ataques. Le pareció interesante y lo instó a mirar alrededor. Cuando Setsuna lo hizo, vio que estaba rodeado, atrapado en un pequeño trozo de tierra con lava fluyendo a su alrededor. Un chico en el público gritó que Setsuna estaba completamente atrapado. Actor declaró que perseguía la perfección y que Setsuna había actuado exactamente como él pretendía. Se preparó para usar su cañón de tormenta, diciendo que ahora todo había terminado. Justo entonces, Leila entró en la arena y llamó a Setsuna. Le dijo que los niños ahora estaban a salvo. Setsuna sonrió, aliviado, y respondió que ahora podía luchar con todo lo que tenía. Finalmente, los preparativos estaban completos. De repente, Actor notó una oleada de maná de parte de Setsuna y se mostró confundido. Como había logrado reunir tanto maná, Setsuna explicó que había estado usando refuerzos físicos para activar sus células y desintoxicar su sangre, mientras Actor, tontamente, jugaba. Añadió que Actor solo había cavado su propia tumba. Enfurecido, Actor replicó que Setsuna estaba en pésimo estado. Silas, observando desde un lado, instó a Actor a acabar con él, insistiendo en que Setsuna solo estaba fanfarroneando. Actor lanzó su ataque, pero Setsuna sabía que estaba casi sin maná. Le quedaba solo un último golpe. Reuniendo el resto de su fuerza, desvió el ataque de Actor con su espada. El movimiento repentino sorprendió tanto a Drago como a Actor. El ataque, desviado por Setsuna, ahora se dirigía directamente hacia Actor. Él anuló su magia y se burló de Setsuna, preguntándole si realmente pensaba que Actor simplemente se quedaría allí y dejaría que le golpeara. Actor afirmó que quien se enterraría ese día no era él, sino Setsuna. Sin embargo, cuando Actor miró a su alrededor, se dio cuenta de que Setsuna ya había acortado la distancia entre ambos. Setsuna sonrió con superioridad y le dijo a Actor que era él quien lo había subestimado. Aterrorizado, Actor suplicó piedad, disculpándose una y otra vez, pero Setsuna le dio un brutal latigazo con su espada. Derribándolo al suelo, Setsuna declaró fríamente que eran a esos niños a quienes Actor debía disculparse, no a él. El presentador anunció a Setsuna como el ganador del combate. Sin embargo,
Justo cuando todos comenzaban a vitorear, el suelo bajo ellos de repente comenzó a moverse y deslizarse, tanto Satsuna como Actor estuvieron a punto de caer, y la multitud contuvo el aliento en shock. Mientras caían, Satsuna se dio cuenta de que Actor ya estaba inconsciente y, al ritmo que llevaban, estaría en verdadero peligro. Usando sus poderes, Satsuna recuperó el equilibrio y logró atrapar a Actor justo antes de que cayera más. Se preguntó si había llegado demasiado tarde. En ese momento, Carol apareció e invocó a Fenrir, su bestia invocada. Para salvarlos, Satsuna reconoció que era la magia de invocación de Carol. La audiencia vitoreó cuando Fenrir se lanzó a rescatarlos a ambos. Carol elogió a Fenrir y con una sonrisa se volvió hacia Satsuna, esperando que no le molestara que interviniera. Satsuna le agradeció por la ayuda, pensando que Carol era sin duda una de las favoritas para ganar el concurso de Entrain-Roll. Ella era una oponente formidable y sabía que necesitaría prepararse a fondo para su próxima batalla. La audiencia aún estaba en shock por la victoria de Setsuna. Un chico comentó que no podía haber sido mera suerte, mientras una chica remarcó que el resultado era completamente impredecible. El director también había estado observando el combate. Silas, furioso con Actor, lo llamó un inútil y juró que Setsuna se arrepentiría de esto, mientras Setsuna se unía a Ayla, Drago y Yonol, y la expresó su aprecio por él. Drago, habiendo escuchado todo lo que había pasado, también felicitó a Setsuna. Setsuna preguntó por los niños e Ayla lo tranquilizó diciéndole que estaban descansando en la enfermería y que pronto se recuperarían por completo. Setsuna se sintió aliviado al escuchar que los niños estaban bien, ya que había estado profundamente preocupado por ellos. Justo entonces, sintió una extraña sensación y se giró para comprobar. Ayla le preguntó qué pasaba, pero él respondió que no era nada, solo había sentido un breve momento de intensa sed de sangre que emanaba de algún lugar, y se preguntó qué estaba ocurriendo en la academia. Más tarde esa noche, Satsuna estaba junto a unas rocas en el bosque, pensando que solo le quedaba una semana antes del combate final. También recordó la extraña magia que había sentido durante el torneo y sabía que necesitaba volverse aún más fuerte. Justo entonces, Lionel apareció, preguntándose por qué Satsuna le había pedido reunirse en un lugar tan apartado. Satsuna respondió que había un hechizo que estaba muy interesado en aprender de Lionel. Yogor Lionel's Kammerfest. Lionel rió, diciendo que así era como solían llamarlo, y preguntó dónde había oído hablar de eso. Satsuna apretó los puños, dándose cuenta de que ese era el nombre legendario que había escuchado durante su tiempo en el ejército del laberinto antes de regresar al pasado. El puño cometa era el nombre de un mago de combate cuerpo a cuerpo que había derrotado él solo a un temible dragón de un solo golpe. Sin embargo, para cuando se unió al ejército, el mago ya había desaparecido. Solo era una suposición bien pensada, pero Satsuna ahora estaba seguro de que el jefe de departamento era en realidad Lionel. Con determinación, Satsuna se inclinó hacia él, listo para aprender su magia. Lionel explicó que el puño cometa era una técnica antigua. Satsuna respondió que eso no le importaba. Lionel era el mago de combate cuerpo a cuerpo más fuerte que había visto. Lionel se preguntó por qué Satsuna estaba tan desesperado por hacerse más fuerte. Hasta donde Lionel podía ver, Satsuna ya era más que capaz. Satsuna respondió que no era suficiente, se negaba a volver a perder contra nadie, incluso si su oponente era invencible. Lionel rió, llamando a Satsuna un chico interesante, aceptó enseñarle, pero también advirtió que no era una técnica que cualquier estudiante debiera aprender todavía. Lionel comenzó a reunir maná en su mano, y Satsuna pudo sentir una increíble cantidad de energía concentrándose. Lionel explicó que la técnica que estaba a punto de demostrar se llamaba puño cometa. No lo había usado más de 2 veces, ya que consumía una cantidad tremenda de maná, pero un solo golpe era todo lo que necesitaba. Le dijo a Satsuna que mirara con atención. Con un solo golpe al suelo, Lionel desató tanta presión que el área circundante fue destruida, enviando escombros en todas direcciones. Satsuna estaba asombrado, comentando que era más allá de lo que había imaginado. Lionel explicó que la técnica requería concentrar una enorme cantidad de maná en un solo punto, lo que la hacía difícil de usar en combates 1 a 1 como en torneos. Le preguntó a Satsuna si aún quería aprenderla. Satsuna respondió con entusiasmo que lo esperaba con ansias. Lionel aceptó comenzar a enseñarle y le dijo que lo siguiera. La escena luego se trasladó a Carol, que estaba disfrutando de un té con un hombre que la felicitó por avanzar a la ronda final. Ella le agradeció y él le preguntó si estaba segura de que podía derrotar al representante del departamento de magia cuerpo a cuerpo. Carol sonrió, no tomándolo demasiado en serio, y respondió que nadie sabía cuál sería el resultado, pero que planeaba dar lo mejor de sí. Cuando el hombre terminó su té, Carol le ofreció hacerle otra taza. Al levantarse para ir a buscarlo,
El hombre discretamente sacó una carta y la usó en ella. Hizo aparecer un emblema en la parte posterior de su cuello y ella colapsó. El hombre sonrió con malicia, pensando que sería ideal si Carol pudiera derrotar a Satsuna. Sin embargo, si las cosas no salían de esa manera, simplemente se ocuparía de ambos. Satsuna continuó entrenando, preguntándose si estaba listo. Lionel estaba sorprendido de que Satsuna lo hubiera perfeccionado en solo una semana. Pensó que le tomaría años dominarlo. Lionel entonces le dijo a Satsuna que había pasado, marcando el final de las lecciones del puño cometa o bala cargada. Era el día del combate final y la audiencia se había reunido en la arena. El presentador anunció que había llegado el combate final del 781º concurso intramuros de la Academia de Magia de Elmich. La primera concursante era Carol. Recién salida de sus victorias consecutivas del Departamento de Magia de Invocación, su oponente era el que había sacudido el concurso ese año, Setsuna del Departamento de Magia Cuerpo a Cuerpo. Los estudiantes no estaban seguros de quién ganaría, pero un chico confiaba en que Carol triunfaría ya que había dominado todos los combates hasta ahora. La chica mencionó que Satsuna también era fuerte y que después de ver su último combate, estaba completamente apoyándolo. 3 niños pequeños también animaban a Satsuna. El combate tendría lugar en las ruinas de la diosa y en previsión de la feroz intensidad de la batalla, un mago de formación había creado una poderosa barrera alrededor del escenario, y la observó esto con Lionel y comentó que era una pelea justa. Lionel también se preguntaba por el combate y Satsuna, mirando al director, pensó que debía cumplir su promesa de enseñarle la segunda especialización mágica. Carol declaró que parecía que Satsuna se había preparado a fondo para este combate. Planeaba invocar a Fenrir y desafiar a Satsuna a darlo todo. El presentador anunció el inicio del tan esperado combate final. Carol invocó a Fenrir y lo montó, preparándose para atacar a Satsuna. Satsuna filtró una esquiva, preguntándose si el ataque de Fenrir era una bomba glacial imbuida de ventiscas. Carol comentó que aunque él era rápido, no podría mantener su guardia para siempre y lo lamentaría. Fenrir atacó de nuevo y Satsuna activó su amplificador físico, aumentando su velocidad 10 veces. Con su nueva velocidad, esquivó los ataques y se acercó peligrosamente, preparándose para cortar a Fenrir, y la estaba feliz de que funcionara. Lionel, sin embargo, no estaba tan seguro, notando que los Fenrirs eran solo masas de maná, y que Fenrir se recuperaría rápidamente de cualquier herida. Carol le dijo a Satsuna que sus esfuerzos no estaban nada mal, pero que ahora usaría el poder de Fenrir para congelar el suelo. Satsuna se sorprendió al ver que todo el escenario se estaba congelando. Se dio cuenta de que el frío generado por el maná no podría atravesar la barrera. Un hombre observando desde un costado se paró en el campo congelado. Pensando que los ataques de Fenrir ahora serían mucho más fuertes, se preguntó qué haría Satsuna después. Con los ojos ardiendo de determinación, Satsuna se dio cuenta de que los ataques normales no serían efectivos en absoluto, y que cuanto más alargara la batalla, mayor sería su desventaja. Decidió usar los objetos en ruinas en el suelo para saltar y esquivar, pensando en apostar por las balas cargadas. Formó una espada de su maná y se preparó cuando el ataque de Fenrir golpeó la piedra en la que había estado parado. Un chico viendo el combate supuso que Satsuna no estaba atacando en absoluto, sino solo defendiéndose. Otro chico especuló que Satsuna no tenía comparación contra su maga de invocación. Los 3 niños que observaban también parecían preocupados por Satsuna, mientras Lionel observaba la batalla, y la le gritó, preguntándole qué pasaba. Él respondió que no era nada, pero pensaba que como la bala cargada solo podía usarse una vez después de concentrar suficiente maná, era una técnica difícil de usar en un combate 1 a 1, pero con el fino control de Satsuna, estaba concentrando para reunirlo en su puño, aunque no era fácil. Carol, mientras tanto, pensaba que no sabía que tenía Satsuna bajo la manga, pero no podía simplemente quedarse mirando. Invocó a Garuda, un ave familiar. Drago estaba sorprendido de que Carol hubiera invocado 2 familiares a la vez. Lagonel comentó que era un talento increíble. Ambos familiares atacaron a Satsuna simultáneamente, e Ila parecía preocupada por él, pero Satsuna logró defenderse de ambos con cada mano, haciéndolos retroceder. Luego le dijo con calma a Carol que sabía que ella jugaría su carta de triunfo. Sorprendida de que hubiera bloqueado su ataque, Carol se preguntó cómo lo había hecho. Satsuna, sin prepararse para contraatacar, notó a un extraño hombre observando desde los costados. El hombre de repente chasqueó los dedos y Carol se estremeció de dolor, rodeada por un aura oscura. Satsuna miró alarmado, preguntándose si esa era la magia del dios de la muerte. Satsuna estaba seguro de que esa era la magia del dios de la muerte, pero no podía comprender cómo era siquiera posible.